Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un gusto encontrarnos nuevamente en estas ediciones de Diálogos y Senderos. Esta vez, Diálogos y Senderos organizados por mi Museo Universitario de La Salle. Yo soy Cristian Córdoba, director de Imagen y Comunicación en la Universidad de La Salle Bajío. Y bueno, esta vez tengo el gusto, el honor de que me acompañen en estos diálogos tres grandes artistas, a quien me permitiré presentar cada uno de ellos. En primer lugar tenemos a Julia Cuellar. Hola, Julia. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, bien. Un placer y un honor estar aquí. Muchas gracias, Julia. Julia es escritora y académica universitaria, cuenta con una licenciatura en comunicación y una maestría en diseño de proyectos educativos virtuales, ambos por la Universidad Iberoamericana León. Ha trabajado en medios de comunicación y también como directora de bachillerato. Actualmente es la directora de Bitácora 52, Empodera tu emoción, proyecto en el que promueve el autoconocimiento a través de la creatividad y la terapia. También es miembro del comité organizador de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas. Entre sus libros se encuentran Amor en Presente, Historias contadas en Twitter, Crear en Apuros, Manual de Escritura Creativa, en la que ella coordinó la edición junto con Mauricio Miranda, la novela adolescente Los extrañamos y Versos y Garabatos, antología de poesía e ilustración sobre la pandemia. También ha participado en las antologías La vida va y El tótem de la rana, microrrelatos. Ha sido co-guionista de los cortometrajes Un obituario para Poli y Alguien tiene que morir. También ha publicado en las revistas Ibero, Picnic, Diario El Centro, Cuarto Oscuro, blogs del Festival Cervantino, periódico El Correo y El Heraldo. Así que seguramente tendrás mucho que decirnos esta tarde, Julia. Y será un placer compartir con toda la gente que nos está viendo y contigo, Cristian, reencontrarte, aunque sea por pantalla. Muchas gracias, Julia. También nos está acompañando Alejandro López. Alejandro es un gran artista gráfico mexicano que mezcla arte y diseño para crear imágenes únicas. La inspiración de su trabajo son las calles de México, su gente, sus costumbres, sus tradiciones, sus fantasías, su manera de ver aún las situaciones más dolorosas con humor. Todo esto lo logra apoyándose en la fuerza del color, en la estilización de las formas, en lo espontáneo de sus trazos y lo complementa con la palabra al robar lo jocoso de su país para colocar un título a cada una de sus obras. Alejandro se considera a sí mismo un ladrón de historias. Su obra ha evolucionado del realismo a la estilización y simplificación de la forma. Lo que se ha mantenido como constante es su aprecio por el color, las texturas visuales y la inspiración proveniente de los actos más comunes de la gente de su país. Su obra ha sido reconocida, premiada, exhibida y coleccionada en México y fuera de nuestro país también. Con más de 25 años como creador y docente, Alejandro toma del arte la sensibilidad y del diseño, que tiene por profesión, la estética, para lograr transformar historias cotidianas en imágenes de narrativa folclorista. Cuenta con múltiples exposiciones individuales y colectivas dentro de México, así como en Estados Unidos, Japón, Francia, Egipto, Australia y España. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro, por darte el tiempo esta tarde. Un gusto estar compartiendo historias y experiencias en esta situación tan especial. Gracias, gracias. Y finalmente nuestro invitado también, Francisco Córdoba. Francisco se ha posicionado dentro de los mercados escénicos nacionales e internacionales como intérprete de danza, coreógrafo y pedagogo, danza contemporánea, participando en numerosos encuentros y festivales en más de 30 países alrededor del mundo, donde actualmente es calificado como uno de los pedagogos y bailarines más representativos de la danza contemporánea en la escena europea. Tiene 2 maestrías, una en estudios teatrales y dirección escénica y otra en iluminación escénica en el Institut del Teatre en Barcelona, y es licenciado en danza contemporánea por la Escuela Nacional de Danza del Instituto de Bellas Artes. Es director de la compañía Physical Momentum, director del Festival Atlas México y director del programa de entrenamiento Técnicas de Movimiento. Tiene 20 años de trayectoria artística profesional ininterrumpida y ha sido integrante de numerosas compañías y proyectos escénicos. Desde el 2006 desarrolla su propuesta metodológica Cuerpo Acción, donde ha impartido múltiples talleres en reconocidos centros artísticos internacionales. Francisco, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
muchísimas gracias por la invitación para poder dialogar sobre lo que nos ha acontecido en este año tan complejo. Gracias. Efectivamente ha sido un año difícil y una de las dificultades a las que siempre nos hemos encontrado durante este año es justamente esta parte de la tecnología y las conexiones, ¿no? Hemos tenido que llevar nuestra vida al mundo digital y creo que justamente perdimos a Alejandro López un momento. Esperemos que regrese pronto, pero bueno, mientras tanto empezamos el diálogo con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, como parte de la dinámica de esta tarde, yo iré haciendo una serie de preguntas y bueno, el chiste es que podamos compartir lo que opinamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que ha significado este periodo de confinamiento para nosotros desde la perspectiva de ustedes como artistas precisamente. Y la primera pregunta es precisamente cómo enfrentan sus procesos creativos, cómo ha sido enfrentarse a sus procesos creativos durante este periodo de contingencia, durante este periodo de confinamiento, cómo han abordado su trabajo creativo en ese sentido. Si podemos empezar contigo, Julia, por favor. Claro, gracias, Cristian. Pues bueno, creo que la pandemia nos puso creativos a todos, se volvió una situación de supervivencia. En lo personal, pues desde hace tiempo traigo como mantra la frase de la obra Las preciosas ridículas, la improvisación es la piedra de toque del ingenio. Y yo creo que finalmente, pues sí, la pandemia me llevó a un proceso creativo superior. ¿Por qué? Pues porque en general la escritura es estar un poco aislada, ¿no? Encontrar tu tiempo y estar ahí. Pero cuando el trabajo, la casa, los hijos, la escuela de los hijos, los maestros hablando en otras computadoras, la calle, todo se mete, pues este espacio dices, ¿dónde? Ya ni en el baño. Entonces, ahora sí que es como aislarte en medio del ruido y claro, se puede hacer, pero lleva una energía física que no imaginas y tener como 5 cosas a la vez al mismo tiempo es complejo. Y bueno, se han leído y se ha escrito muchísimo sobre cómo se cargó también el trabajo a las mujeres. Entonces, claro, además, entonces creo que la creatividad me ha ayudado a mí, la verdad, no solo en la parte del proceso creativo como artista, sino la creatividad también como el proceso de ser mujer, maestra, mamá. O sea, he tenido que aplicar todo lo que yo enseño de creatividad a la vida cotidiana. Dejémonos de campañas, dejémonos de la frase que va a atrapar gente y millones van a... Dejémonos de eso, es cómo resuelvo el día en mi casa para que de manera creativa me alcance el tiempo y todo funcione, las 5 pistas del circo estén funcionando. Entonces, a mí me pasó como un reto y me pasó como una gran oportunidad, como cualquier cosa creativa. Entre más cosas pones como límite, es decir, como cosas que no puedes hacer, más obstáculos, creo que se vuelve más rico, al menos para mí, como artista, no se puede, ¿cómo que no se va a poder? Con permiso. Entonces, como que empiezas como gimnasta a decir, espérate, vas a ver que sí voy a encontrar el hueco. Me sigue diciendo la vida que no se puede, pues espérate, yo voy a encontrar la manera. Y la verdad fue muy rico, porque empecé, por ejemplo, pues a buscar una forma de ver cómo las otras personas lo estaban resolviendo y por eso, por ejemplo, lancé el concurso de versos y garabatos, que surgió el libro, y era un concurso de buscar en ilustración y en poesía cómo la gente estaba viviendo la pandemia. Entonces ese fue como mi primer momento de decir, a ver, no puedo ser la única que está tratando de sacar todo lo que trae de alguna forma. Quiero ver qué hace la gente. Y lancé el concurso, recopilé y pues sacamos el libro. Otra manera fue, pues busqué escritoras que también andaban como en cosas y dijeron, ¿por qué no hacemos una feria de escritoras? Venga, hagámosla. Hicimos la primera feria de escritoras mexicanas. Con otra busqué, o sea, fue ir buscando, como dices, a través de las redes, quién más estaba en un proceso creativo por necesidad para no volverse loco o angustiarse más de la cuenta, porque sí creo que estamos viviendo un proceso de estrés. Llevamos un año en situación de estrés y eso nos ha llevado a estar al límite. Y creo que la creatividad es una forma como de sacar un poco de todo lo que tenemos atrapado y tratar de seguir en el día a día funcionando sin estar como tan locos, ¿no? Entonces, bueno, pues así ha sido. También realicé otro tipo de proyectos que te iré platicando, supongo. Pero en general para mí fue un reto, una oportunidad. Fue otra vez una manera de encontrar cómo las letras me siguen salvando en cualquier situación. Excelente. Y aquí voy a retomar algo que comentaste y que abordaré más adelante, pero lo digo de manera así, en voz alta para que no se nos olvide. Esta cuestión de la colaboración, ¿no? Del trabajo conjunto, el trabajo comunitario, que creo que es algo que tenemos que abordar en un momento más, ¿no? Alejandro, la pregunta era, ¿cómo ha sido enfrentarse a tu proceso creativo durante este periodo de confinamiento, ¿no? Bueno, ¿ha sido más sencillo, más complejo? ¿Qué tal? Creo que ha estado lleno de nuevos ingredientes.
A fin de cuentas, creatividad es justamente dotar de nuevas experiencias, de nuevas maneras de hacer las cosas. Y en este caso nadie nos preguntó, de repente nos pusieron en un camino que nadie esperaba, con reglas que nadie conocía, con ingredientes nuevos. De repente yo me veo truncando mi actividad como docente en vivo, que yo tengo un estudio donde tengo cerca de 100 alumnos, y de repente estamos cerrando hasta por 5 meses nuestro estudio, pero había un interés por seguir estando en contacto, por seguir mostrando un poco de lo que estábamos haciendo. Lo primero es, bueno, en este caso para mí, integrarme a la comunicación por las redes sociales, mostrando un poco del trabajo que estaba haciendo. Mi primera inquietud fue seguir estando en contacto con mis alumnos, porque había justo como una ansiedad, había una preocupación, había algo que preocupaba con respecto a qué iba a pasar, incertidumbre. Y una manera de escaparse era también el penetrarse a las artes. Pareciera ser irónico justo en esta situación donde la mayoría nos estaríamos preocupando por cuidarnos, por mantener nuestro empleo, por mantener nuestros ingresos, y pensar que las artes estarían en el último rincón, pensar que las artes estarían justo en la cola de las necesidades dentro de esta pandemia. Incluso, la verdad, yo también dentro de esta incertidumbre creí que mi actividad como creador pictórico y de diseño se iba a ver pausado, y mucho más en la actividad de llegar con los clientes o con los alumnos. Y te puedo decir que el año pasado, justamente para mí, fue uno de los años más productivos, fue uno de los años donde más ligué con gente nueva, auxiliado desde luego por las redes sociales. Era algo que yo no había tocado. Y la creatividad justo en cómo entrar en contacto, primero con mis alumnos, me llevó a contactar con clientes nuevos, con gente nueva, con gente interesada por el arte, por lo que estabas haciendo. Entonces, de repente yo me descubrí montando este aparato frente a mí, activando la cámara y diciendo, oigan, pues me voy a poner a pintar y quiero contactar con ustedes y mostrarles lo que yo estoy haciendo. Y eso trajo como consecuencia que mis alumnas no se sintieran aislados, que se sintieran contactados, que también esto se contagiara de tal manera que se pusieron a crear. Me llevó a contactar con nuevos interesados, con nuevos clientes, y de ahí que te puedo decir con certeza que fue uno de los años más productivos. Fue uno de los años también que para mí me trajo ingredientes que se quedan ya de manera permanente, no como ingredientes que fueron de un periodo o que están siendo de un periodo porque todavía no terminamos, sino son ingredientes que se adjuntaron a este proceso creativo. Incluso para mí, por ejemplo, el hecho de pensar en una situación donde si cierras una actividad donde te estaba generando ingresos, por ejemplo, en este caso mi actividad docente, yo decía, pues tengo que seguir creando, tengo que seguir pintando, pero tengo que ser creativo en el sentido que no puedo gastar algo de lo cual no estoy recibiendo. Entonces me metí mucho a reciclar, me metí mucho a reutilizar materiales, formatos, y resultaron cosas geniales, resultaron cosas que creativamente no había realizado antes, que me empujaron. Y te puedo decir por otra parte que también, hablando justamente lo que Julia comentaba de esto de las colaboraciones, me llevó a hacer un proyecto para mí bien interesante, que fue una celebración. Yo este año cumplí 50 años y convoqué justo en este periodo de aislamiento a hacer un intercambio de visiones alrededor del retrato. Este evento que yo lo titulé 50 maneras de ver a un pintor pelón, pero que era realmente un intercambio de vernos en esta situación, de retratar las esencias, y me ligué justo con 50 artistas que se abrieron, que se montó toda esta exposición de manera virtual, con un libro digital, que llegó más allá de lo que pudo haber llegado el asunto de que yo abriera mi estudio y montara esta exposición. Entonces te puedo decir que bendecido, definitivamente reinventado, con nuevas herramientas y sabiendo que aún con estas complicaciones son retos para lograr nuevas soluciones.
Muchas gracias, Alejandro. Y me quedo aquí también igual que con Julia, ¿no? Con dos cosas que digo en voz alta para que no se nos vayan. Primero, esta cuestión de cómo iniciamos con una visión puede ser un poco triste, un poco preocupante, un poco y un mucho de incertidumbre, que a lo mejor la incertidumbre la mantenemos hasta la fecha, pero que no sabíamos, como bien comentabas, qué iba a pasar, ¿no? Y a lo mejor resulta que, como bien lo has dicho, el año pasado se convirtió en uno de tus años más productivos, ¿no? También esa manera de adaptarnos, esa resiliencia en lo que nos ha convertido y que se traslada a ustedes como artistas también, ¿no? Esto me parece muy interesante por un lado, y por el otro lado también la cuestión que comentabas, que esto creo que será un común denominador para todas las personas y todas las profesiones, cómo algunos instrumentos o algunas metodologías, algunas herramientas que adaptamos con esta nueva situación a la que nos enfrentamos. Siempre me cae muy mal decir nueva normalidad, así que lo evito, pero a esta nueva situación a la que nos enfrentamos, se van a quedar ahí porque realmente nos funcionaron, ¿no? Que también eso ha sido una muestra, creo que justamente de la necesidad que teníamos por descubrir nuevas herramientas y quizá un poco por salir de las zonas de confort, ¿no? Que cada quien podemos ir fijando de una manera u otra. Quiero también, de antemano, quiero pedir una disculpa porque todo lo que voy a hablar de la contingencia de la pandemia va a ser enfocado al proceso creativo, ¿no? Es decir, entiendo que hay una parte pues bastante triste, bastante preocupante sobre lo que nos está pasando y bueno, ahora las vacunas y todo lo que nos enfrentamos, pero esa parte no la vamos a hablar hoy. Hablaremos justamente del proceso creativo y creo que es necesario aclararlo antes de continuar con la plática. Francisco se nos desconectó, a ver si regresa en un momento, pero me gustaría preguntarte, Julia, que nos cuentes un poquito más como este proceso de colectividad, de trabajo colaborativo. Ustedes dos en lo particular, a diferencia de Francisco, y que sí quiero regresar a este punto cuando se conecte nuevamente, porque pues él está acostumbrado a trabajar siempre con gente, ¿no? En la danza estás con una compañía, con coreografías multitudinarias a veces incluso. Hay trabajo solo como intérpretes solos, pero también siempre en grupo, ¿no? Entonces, para él el proceso creativo ha sido muy distinto, a diferencia de ustedes que, pues, como decía Alejandro en su estudio, Julia frente a la computadora, ya iba a decir a la máquina de escribir, pero Julia escribiendo siempre, son trabajos como mucho más solitarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, sin embargo, tú mencionabas esto de la colectividad como un fruto incomparable de la pandemia. ¿Nos puedes contar un poquito más de esto? Sí, claro, Cristian. Pues mira, por ejemplo, con el concurso, pues la colectividad estuvo en, pues, buscar, primero, pues el jurado, ¿no? Convencer a compañeros que nos echaran la mano. Segundo, pues era el primer concurso que lanzábamos desde Bitácora, entonces era, pues, ver si la gente confiaba. Y la verdad es que fue sorprendente ver que gente de toda la República Mexicana participó. Eso que generó, pues, una red de trabajo. Y finalmente, cuando surge el libro, pues se van presentando. ¿Qué pasa? Pues conozco poetas y conozco ilustradores de toda la República. Entonces, eso crea pues un trabajo y un proyecto muy lindo y al final pues nos seguimos viendo y en Bitácora los he invitado y en otras sesiones que hemos tenido con otras pues también redes de escritura, pues ahí seguimos. Lo de escritoras mexicanas me parece algo sí fenomenal y de hecho lo escribí en el blog de Bitácora porque sí creo que es una forma de colaboración que yo no conocía. Digamos, como tú sabes, Cristian, pues yo mucho tiempo he trabajado en la parte académica muy institucional, donde pues hay una jerarquía, hay direcciones, hay organización y se colabora, pero esta parte jerárquica pues está marcada, ¿no? Por más que digas es horizontal y demás, no lo es. Entonces, de verdad, el proyecto de escritoras mexicanas es la primera vez que entiendo a qué se refieren los teóricos cuando dicen colaboración horizontal, ¿no? Lo tenía en la teoría, lo tratas de hacer en el trabajo, pero al final como que algo no fluye porque pues pesa la jerarquía, ¿no? Y aquí, la verdad es que fuimos 15 mujeres al llamado de una, Cristina Lisiaga, que es la dueña de la empresa de escritoras mexicanas, y bueno, ella nos invita a hacer la feria. Entonces nos vamos convocadas por WhatsApp, nos juntamos luego en un Meet. Ahora sí que, como dices, la tecnología es parte del proceso, porque si no lo tuviéramos, no hubiera sucedido. Hay escritoras de Chiapas, hay escritoras de México, hay escritoras del norte, del sur, entonces todas pudimos ahora sí que unirnos gracias a la tecnología. Y nos juntamos y ahí empezamos a colaborar, insisto, ahí la horizontalidad fue vital,
porque uno, no nos conocíamos, dos, pues no había jerarquía. ¿Por qué no había jerarquía? Pues porque Cristina no llegó y dijo, a ver, la feria se va a hacer a ti y aquí está el comité. No, Cristina de hecho abre la convocatoria y luego ella tiene pues la parte oscura o la parte muy triste de la pandemia que no vamos a hablar, le empieza a pasar a ella de manera personal y dice, no puedo, dejo el proyecto y todas le dijimos, no lo dejes, y ahí insisto, la horizontalidad, no lo dejes, nosotros lo hacemos. Nunca estuvo en nuestra cabeza decirle, pues si no participa, pues ya su nombre no va a aparecer, ¿eh? O sea, jamás. No puedes ahorita, no pasa nada. La verdadera colaboración es eso. En este momento tú necesitas espacio y tiempo, adelante. Nosotros vamos a entrar. Y las 15 que no nos conocíamos fue de, a ver, pues tú qué opinas, no, pues esto, lo otro. Y entre todas fuimos decidiendo. Sí, de pronto las juntas eran largas, luego se ponía de acuerdo, luego se hacía bitácora, pero funcionaba esta forma horizontal. Sacamos la feria de la primera feria de escritoras mexicanas, contactamos a los medios, es decir, la cobertura que se dio de esta feria fue importante, nos buscaron medios nacionales e internacionales, y por eso lo quiero señalar, porque no imaginábamos 15 desconocidas un día ponernos de acuerdo y hacer algo tan grande. Vamos por la segunda feria, finalmente pues ya estamos en los registros y demás, y por eso creo que la colaboración así ha sido muy rica. Este punto de horizontalidad quiero rescatarlo, porque a lo mejor en otras artes como la danza o la pintura se da más, todos tienen la misma como jerarquía. Pero en esto no, en el mundo académico de pronto no sucede y en el mundo de la escritura también luego hay celos, ¿no? Como yo creo que también en las otras artes. Pero aquí funcionó porque todas teníamos ganas de sacar adelante ¿qué? Pues la escritura por mujeres, hecha y por mujeres. Y finalmente pues funcionó y fue bellísimo. Y bueno, pues ahí está otro producto de colaboración, miren, aquí lo traigo. Salió una libreta de escritoras mexicanas que lo que hace es tener recomendaciones de escritoras que evidentemente están más consagradas, que ya son grandes escritoras, y dan recomendaciones y a la par, pues tú puedes ir haciendo tus primeros ejercicios. Entonces, ahí está, la colaboración a distancia se puede, sí, es bellísima, sí, llegas a públicos que no imaginas, pues sí, también, porque las redes, por más que te diga Facebook, es de aquí a acá y tú marcas, no es cierto, luego llegas a lugares que no imaginas. Y te enteras porque te escriben y te dicen, oye, pues quiero esto, y está al otro lado del mundo, y está maravilloso. Entonces, está muy padre, la verdad ha sido muy enriquecedor. Y que además, evidentemente, en este proceso, en esta colectividad, el proceso creativo es mucho más enriquecedor, ¿no? Me imagino. Sí, porque ahí te va, 15 desconocidas, pues una era abogada, otra era psicóloga, todas escribíamos, sí, ese es el común denominador, pero cada una a la par, como en este país, pues tienes otra profesión. Entonces, pues hay psicólogas, de gente de derecho, hay gente de comunicación, bueno, ahí estoy yo una, pero hay varias, hay otras que están dedicadas a otras cosas, y entonces era, pues ahora sí que yo sé de esto, yo sé lo otro, y pues se va combinando y se vuelve esta como inteligencia colectiva también que los teóricos hablan, y tú dices, ¿de qué se trata? Pues ya la experimenté y dije, claro, de eso se trata, todo mundo pone lo que sabe para un bien común, ¿no? Y hay un objetivo claro y entonces se va sumando. Y insisto, ahí funciona porque no hay jerarquía, no hay estos celos, no hay de, para quedar bien con el jefe, para que no me diga mi compañero. No, porque todos sabemos, tenemos una fecha límite, hay que hacer la feria y todo el mundo va trabajando por y para eso y funciona súper bien. Y la verdad es que sí fue un proceso muy bello. Y la verdad sí creo que se tiene que replicar, ¿no? Sí creo que en otros lados tendríamos que aprender a seguir trabajando así, de manera horizontal, colaborativa, poniendo lo mejor de cada uno, sin pensar que lo que yo carezco es algo en mi contra, ¿no? Sino claro, justo decir, no pasa nada, vine aquí a aprender de él y está chido que él sepa y yo no, y está chido que yo sepa esto y él no, y no pasa nada, nadie es menos, nadie es más. Entonces eso está genial. Que además no son nuevos modelos de trabajo ni de colaboración, son modelos que han estado ahí todo el tiempo, pero que ahora nos damos cuenta que realmente pueden funcionar, ¿no? Así es. Bueno, vuelvo con Francisco, justamente antes de que se nos desconecte otra vez. Perdón. Nada, te preocupes. La pregunta, Francisco, era ¿cómo enfrentarse a los procesos creativos, ¿no? Durante este periodo de confinamiento. Comentaba hace un momento, cuando no estabas con Alejandro y con Julia, que al contrario de ellos, que podría parecer que en la escritura, en la pintura, el trabajo es un poco más solitario, más tuyo, más personal. En la danza, bueno, evidentemente el trabajo del coreógrafo sí es personal, es introspectivo, pero la ejecución, pues es en la mayoría de los casos en conjunto, ¿no? Entonces, ¿cómo te has enfrentado a esta parte? La distancia física, evidentemente, ha sido un obstáculo grandísimo para ti, ¿no? Sí, bueno, de hecho me quedo con una frase que dijo Julia al principio sobre esta cosa de procesos de necesidad, y me parece que cómo dividir los procesos de necesidad con el proceso creativo. En mi disciplina ha sido muy complejo, o en mi forma de hacerlo,
porque mi dinámica activa tiene que ver con una práctica, con una praxis de mi cuerpo, yo en el espacio, de 8 horas como mínimo, ¿no? Y no solo, no solo en el hecho de moverse, sino de la parte pedagógica como creativa que fundamenta mucho más estructuras. Yo, al contrario, pues de mis compañeros presentes, sí he tenido un proceso muy complejo que no solamente tiene que ver como en la parte económica, sino que tiene que ver en el cómo activar mi actividad, sí, cómo activar justamente, cómo reactivar la actividad se convirtió en una problemática de decisión en el por qué lo voy a hacer, ¿no? Es decir, lo que a mí me sirvió más este periodo pandémico fue de hacer una revisión de lo que yo hacía. De repente empecé a ver como cuando la gente coloca la necesidad de estar presente por hacer algo, por estar como en la moda de hacer algo, más que por la necesidad de tener que crear por una línea muy específica, ya sea porque tienes que hacer un trabajo, porque tienes la necesidad de expresar algo, de hacer una pieza, de hacer un producto, o de vivir. Entonces me vi envuelto entre el gremio en donde estoy, donde al mismo tiempo te vuelves espectador de ciertos grupos, donde se generan tertulias, grupos de pensamiento, de reflexión que me parecen maravillosos, pero en lo particular empecé a ver que se suscitó más una moda por el hecho de estar activos de alguna manera, por estar presentes, que por estar generando un discurso de lo que vienen investigando. Entonces, lo que yo hice en este proceso pandémico fue justamente todo lo contrario a lo que ustedes hicieron, que fue totalmente alejarme de las redes, totalmente hacer una... Perdimos a Francisco. Se alejó tanto de las redes que lo perdimos. Pero bueno, mientras y antes de pasar nuevamente con Alejandro, empiezo a leer algunas de las frases que comentan nuestro público, nuestros espectadores, que me parecen fundamentales, ¿no? Nos dice Aurora Hernández, la pandemia nos vino a abrir la ventana al mundo. Isaac Martínez, la pandemia abre la creatividad. Cyrus Wayne, sin desafíos no hay progreso. Conchita Díaz, ofrecer y recibir, ocuparse la llave, ¿no? Entonces, esta perspectiva de cómo la pandemia también vino a traer cosas positivas, pues, ahí, ¿no? Miren, justamente en el momento en que Francisco se reconecta. Continúa, Francisco, donde te quedaste. Hola, hola. Ay, perdón, chicos, mi internet es muy fatal y son justo de las cosas que no puedo ver. Bueno, en realidad mi perspectiva laboral se vio totalmente dirigida hacia alejarme completamente de las redes, un mundo donde también estaba involucrado de una forma muy profunda tanto en las partes pedagógicas como coreográficas. Y lo que hice realmente que sí que no todo fue negativo, por supuesto, sino que sí hice una revisión profunda de mis proyectos, que como mencionaba Cristian, tengo una compañía y un festival, y lo que hice fue detallar cuáles son los puntos a fortalecer, ¿no? Creo que el hecho de esta actividad constante que uno puede tener siempre creando o viajando tal, pues te separas como de fragilidades, de estos pequeños detalles que se vuelven cada vez más frágiles en los proyectos y al mismo tiempo se vuelven una bola muy grande de problemas. Entonces lo que hice fue hacer una revisión muy, muy, muy profunda de qué es lo que hago, para qué lo hago, cómo lo hago, con qué sentido lo hago. Y fue más bien un autocuestionamiento, ¿no? Creo que eso para mí fue, esa introspección creativa tuvo que ver en reconstruir mis procesos de los proyectos que ya tenía. Al mismo tiempo, pues no dejar de entrenar, pues como lo hago, aproximadamente 6 horas diarias, y cambiar mi actividad completamente porque pues esta problemática de quedarme en un lugar después de estar una semana en cada país de alguna manera trabajando, pues se convirtió en hacer trabajos hasta de albañilería, de jardinería, de cambiar completamente mi estructura de entrenamiento y enfocarme a cosas a las que realmente no entrenaba de esa manera,
no creaba de esa manera. Entonces esa frustración se generó en actividades que tampoco nunca en la vida la hubiera podido hacer. Entonces más bien mi actividad se convirtió no solo en mi trabajo, sino en voltear a ver de nuevo las cosas que había dejado de ser. Que así como hablábamos hace un momento que la pandemia abrió ventanas al exterior, en tu caso abrió una ventana al interior, ¿no? Que también tiene su reto y su riesgo además, ¿no? Exactamente. Cuéntanos, esta parte, ya lo decía, tenemos aquí las dos versiones, ¿no? Lo colectivo de Julia, Francisco, la parte introspectiva. Tú, y por lo que hemos podido ver en tus redes, que además también estás súper activo, tú has tenido hacia los dos lados, ¿no? Has continuado con un trabajo súper fructífero en cuanto a tu creación personal, pero también en este trabajo colectivo que nos mencionabas, este experimento que la verdad es que a mí me pareció maravilloso de los 50 artistas, ¿no? Cómo incluiste eso y me pareció una maravilla. No sé si incluso ya lo tenías planeado o surgió ahora en la pandemia, pero si nos puedes contar un poquito más sobre cómo has conjugado estas dos partes de tu trabajo. Sí, mira, justamente va a ser cerca de un año donde yo venía armando ciertos planes. Sí soy una persona muy programada, muy organizada en cuestión de sus horarios para trabajar, de sus horarios para dar clase, para descansar, para convivir y para nutrirme. Soy una persona también que da dentro de esa organización un espacio para la espontaneidad, cosas que van surgiendo del día a día, cosas que se van alimentando con las experiencias nuevas, con los viajes, con la comida y demás. Soy una persona que está siempre abierta de aprender de las cosas que normalmente no estaría probando, pero aceptando que pueden traer ingredientes o formas nuevas a mi quehacer artístico. Aquí en este caso, pues bueno, para mí era como algo muy importante este asunto de los 50 años, como un gran motivo de celebración de vida personal, y que luego, desde luego por ahí había un plan, ya sabes, de la tremenda fiesta, matar 2 chivos y un puerquito, hacer un bailongo, cosa que no se logró, cosa que no se podía lograr en este momento. Y para mí, una manera muy importante de celebrar era estar cerca de la gente con la que yo tengo contacto, de los creativos, de mis alumnos, de mis maestros, de la gente que admiro. Y originalmente yo había pensado justo dentro de esta celebración tener algo de presencia de esa manera en la cual algunos amigos artistas y fotógrafos tenían una visión de mí. Cuando todo esto se cancela como plan, me enfoco a eso. Yo digo, bueno, pues ahora quiero dedicarle la energía a este intercambio y a esta visión, y no como esta parte hedonista de aquí estoy como objeto, ¿qué opinan de mí? Sino como este intercambio de me gustaría hacer una opinión gráfica acerca de ti como creativo y regresa esa misma actividad. Desde luego, no son todos los artistas de la localidad. Lo que hice fue hacer una cercanía con 50 personas con las cuales yo he estado en contacto, 50 personas, 50 creativos que han sido mis alumnos, mis maestros, gente que no conozco incluso, pero que hay un contacto a distancia, que algunos se surgieron a partir de este año, gente que admiro. Y también este proyecto se sumó y se fue a tal grado que al final resultaron más de 65 piezas. Gente que de sorpresa, amigos, gente que incluso no se dedica a las artes plásticas, que hizo su interpretación, y eso me pareció maravilloso, sobre todo porque mis alumnos, y te repito, gente que no está tan vinculada al arte, vio una necesidad de expresarse en el arte para alimentar el alma y separarse de ese agobio que nos parecía taparnos a todos. De repente, así justo como Francisco se fue, hizo jardinería y albañilería, yo saqué mi máquina de coser y me puse a hacer algunas cosas, me puse a aprender ajedrez, me puse a aprender otras cosas en línea, y también me puse a vincularme con artistas de otros continentes que normalmente no me daba el tiempo para hacerlo. Entré en intercambios de arte con grabadores de Europa, en proyectos bien interesantes, y reconociendo las bondades de esto que pareciera ser un aparato del demonio, hablando de las redes y demás,
y que ciertamente puede ser tan demoníaco o tan benigno como tú lo manejes. Pareciera ser que esto es como un espejo, como en el asunto de las intenciones que tú tengas se te van a reflejar y a regresar. Y en este caso había mucha gente que esperaba una opinión o una dirección con respecto a alimentarse por medio del arte. Y ese fue como la guía o el pretexto que yo usé para acercarme a las redes, acercarme a este público, para alimentar un poco y yo retroalimentarme. Y al final esto se tradujo a una cantidad de elementos que dispararon la creatividad, que hoy por hoy te puedo decir que este encierro, que este aislamiento me hizo a mí en lo personal una mejor persona, porque incluso evidenció en mí las necesidades básicas de estar en contacto y me acerqué a mucha gente que irónicamente permanecí más lejos de ellos en distancia, pero más cercano, justo a través del trabajo, a través de la palabra, a través de este tipo de contactos como que estamos teniendo ahora. Y ahora lo mencionabas, Alejandro, y ha sido algo común bueno, y es común de todo artista, ¿no? Lo que nos alimenta, ¿no? Y viene esta parte de la inspiración. Ahí está la frase famosísima que la inspiración existe, llega, pero tiene que encontrarnos trabajando, ¿no? Porque si no, no sirve de mucho. En ese sentido, pues ustedes como artistas regularmente, y también lo han mencionado, están alimentando de lo que ven, de lo que está a su alrededor, ¿no? Se inspiran en lo que viven día a día. Este proceso de inspiración ahora un poco en el encierro también ha sido un reto. ¿Cómo lo has vivido, Francisco, por ejemplo? Bueno, pues justamente al hacer este tipo de revisión del proyecto te das cuenta como de esos puntos de Aquiles que tiene, como la debilidad, tus formas de hacer, de crear, de pensar, de reflexionar, de compartir, de enseñar. Y justamente es darte a la tarea de cómo puedes despojarte como de ciertos egos donde tienes credibilidad, porque todos hacen arte pues justamente desde una perspectiva humanística, ¿no? A eso es a lo que vamos. Y cómo te despojas desde un pensamiento individualista justamente para abrirlo, para exportarlo diferente. Entonces, justamente esta revisión es cuestionar los propios diálogos, los propios procesos o productos de donde uno se ha encontrado. Y de ahí es como, pues, detonas justamente otros caminos. Respecto a esto, por ejemplo, yo había tenido las ganas de hacer, en mi trabajo, uno de los trabajos de maestría, había tenido muchas ganas de hacerlo, pero pues quedó guardado durante 6, 7 años, específicamente de iluminación. Y justamente tuve la oportunidad en diciembre de que salió una propuesta todavía de hacerla presencialmente, y estuve diseñándolo a manera de simuladores virtuales. Después de que regresé de esta gran pausa y tomar distancia, pude entender la forma de cómo incorporar algo que ya tenía, rediseñarlo, reestructurarlo, más que reinventarlo, justamente fue redibujarlo, ¿no? De alguna manera, justamente activándolo a lo que hoy en día nos acontece. Entonces, pues bueno, fue generar un producto un producto y un pensamiento al que yo ya lo tenía claro, pero la virtualidad me llevó a colaborar justamente, pues como lo han mencionado, con otros tipos de personas de esta forma virtual, encontrar la ruta de cómo hacer una acción escénica desde la virtualidad para después llevarla a lo presencial. Entonces, en realidad ha sido he aprendido a descifrar el cómo puedo articular también lo que hago. No, me parece, por ejemplo, en mi caso, no sé por qué siento que la disciplina dancística es un poco más compleja, porque siempre han existido los videodanzas o las danzas los videos de arte, donde hay como propuestas dancísticas, pero justamente este salto de hacer productos hacia lo que nos acontece hoy, creo que todavía seguimos un poco en la búsqueda, ¿no? Había un crítico de danza que ponía hace poco, que me parece maravilloso lo que decía,
que cuando sale el terremoto en los 80s, la gente de danza sale y manifiesta y ayuda a la gente a visibilizar diferente el cuerpo para que se puedan olvidar de lo que sucedió, de lo que había acontecido en los 80 con el terremoto. Pero claro, dicen, no lo puedo comparar con lo que está pasando ahorita porque la virtualidad pues es totalmente diferente. Entonces es lo que yo pensaba, claro, un artista de las artes vivas del cuerpo, ¿cómo puede manifestar de alguna manera, de forma creativa, generar productos cuando no tiene la infraestructura, ni los estudios, ni la información necesaria? Porque uno se tiene que adaptar, por supuesto, a las necesidades del tiempo, a la velocidad, pero no es lo mismo dar ese salto con el cuerpo, ¿no? Porque pues te puedes tomar un video y lo pones y ya, pero pues ¿cuántas personas se han viralizado con ese tipo de propuestas? Entonces, ¿de qué manera realmente uno puede articular una idea que realmente manifieste un cambio o que modifique o que tenga una perspectiva directamente justamente a esto que se dice, ¿no? Que el arte no es para educar, sino es para humanizar. ¿Y cómo puedes humanizar desde la virtualidad? Ahí es donde la problemática del cuerpo hacia la virtualidad es uno de mis grandes complejos de cómo transmites la práctica de la danza, no solamente en dar clases, sino la parte escénica, exponerla hacia que la gente diga, wow, son 3 minutos que hay que yo puedo ver virtualmente el cuerpo, la pieza, cualquier detonador performático y lo siento. Ese creo que ha sido una de las cosas que más he tratado de articular de pensamiento para después tratar de articularla cuando suceda la forma presencial también. Que además, digo, es muy claro, ¿no? Estamos viviendo nuevas circunstancias y evidentemente tenemos que enfrentarnos a nuevos retos también, ¿no? Decía hace un momento, salir de nuestra zona de confort, pues antes de volvernos a instalar en una nueva zona, resolver estos retos, resolver estos cuestionamientos que hacemos hacia el arte y hacia nosotros mismos como, bueno, en este caso ustedes como creadores, ¿no? Nos dice Has Méndez, la nueva normalidad nos puso en desventaja en muchas situaciones, sin embargo nos dio este espacio para que la creatividad se hiciera presente y pudiéramos empezar a desarrollar actividades y habilidades que antes no teníamos, ¿no? Y es que el arte está ahí siempre para resolver problemas a través de la historia de la humanidad y esto siempre lo he pensado, los artistas se dedican a resolver problemas. ¿Qué problemas? Pues ya depende de cada quien, ¿no? Los quiero invitar antes de continuar, que al final, cuando termine la transmisión, se va a quedar evidentemente ahí en el Facebook, se pueden echar un clavado a los comentarios, porque hay muchísimos comentarios que agradezco a todas las personas que están escribiendo, pero hay unos, la mayoría de ellos muy interesantes y que vale la pena que después les puedan dar una leída para que se sigan alimentando. Julia, y ya lo decía ahora Francisco, ¿no? ¿Cómo enfrentar este reto de lo digital, de lo virtual en la danza? Tú ya estabas inmersa ahí, ¿no? Y tan inmersa que publicaste tu libro de historias de Twitter, ¿no? Entonces, ahora te enfrentas a un escenario mucho más familiar. ¿Cómo ha sido esto? Sí, justo voy a retomar ese ejemplo que dices. Mira, hay un maestro que decía en la universidad, pensar es resolver el mundo. Y yo creo que la creatividad es justo resolver el mundo de manera gozosa, porque esa es la parte creativa. Sí es crear, pero hay un gozo y por eso seguimos explorando, ¿no? Necesitamos este gozo. No es lo mismo, todos tenemos que lavar platos y tender camas, pero si le agrego el gozo, bueno, pues sí, creo historias mientras estoy jalando la sábana, muchas historias han salido, créanme, y por eso están ahí en las historias contadas en Twitter. ¿Qué pasa? Y ahí es lo que yo te iba a decir. Este gozo, yo no es la primera vez que lo encuentro. Una ventaja de ser mamá es que todas las que son madres y están viendo van a saber, una vez que nace el niño y nadie te lo dice, nadie, yo no encontré libros, si alguna que lo encontró, qué bueno, yo no. Nadie te dice que evidentemente una vez que nace el niño, estos espacios que tú decías, mi tiempo, no existen. Los vas a ir recuperando a lo largo de la vida conforme crezcan. Pero la verdad es que al principio, esta cuarentena, pues en realidad es más tiempo, como justo nos acaban de aplicar van a ser 40 días. Bueno, bienvenidos señores, esto se siente ser madre. Entras a un proceso de cuarentena, que claro que no es cierto, pero pierdes tus tiempos, se mueve todo, hay necesidades que tienes que resolver que obvio no contemplabas porque pues el otro es otro. Y tú decías, pero si en este momento tocaba desayunar, pues no, importa el otro. Entonces, ¿qué pasa? Es la segunda vez que entro en este proceso. Digamos, una por elección, porque fui mamá y fui descubriendo cómo ganar en este tiempo. En ese momento, otra vez, mi crisis fue como similar a esta pandemia, a referencia de, pues, tus tiempos, tu organización, tu espacio, se acaba. Y ahí tu necesidad creadora, insisto, la parte de gozo, quiere seguir existiendo. Justo el libro de Amor en Presente, historias contadas en Twitter, como dices, la virtualidad ahí otra vez me salvó.
Y de hecho por ahí escribí alguna vez para Gaby Barkentin un texto que se llamaba Tuiteando y Teteando. ¿Por qué? Pues porque bonito fular, el chamaco conectado y con la mano. La verdad ahí la tecnología me sirvió. El celular, como cabía en una mano, pues yo podía tener al chamaco y estar escribiendo. Claro, había muchos momentos donde solo estaba con mi chamaco, pero hay momentos donde pues ya se queda dormido, no lo quieres desconectar, dices, bueno, pues me amarro y escribo, mi cerebro sigue. Y entonces tuiteaba. Así surgió ese libro, Historias Contadas en Twitter, surgió porque yo tenía la necesidad creativa de escribir, pero no tenía la manera como yo estaba acostumbrada a escribir, que era pues en mi espacio, mi cama, mi música, bailaba, luego actuaba y demás. Y no, eso no podía ser, ¿no? Entonces, bueno, pues así el cerebro a darle y a escribir y salió el libro. Finalmente luego pues brinqué a otras plataformas digitales que estaban por ahí, porque a mí siempre me ha gustado como la virtualidad. ¿Por qué? Pues porque la educación a mí me metió de lleno a la virtualidad mucho antes, ¿no? Otra vez, una necesidad. Yo tenía que dar clases en Oaxaca, voy y bueno, pues ahí no hay nada, lo único es como una señal de internet en la YUC. Y bueno, regreso, descubro que estoy embarazada, me dicen que obvio ya no me pueden volver a mandar a Oaxaca porque es en medio de la nada. Y bueno, yo digo, ¿y mis alumnos? Pues que vaya otro maestro, clásico, ningún maestro podía, no sé qué, y no se podía administrativamente. Y pues tuve que empezar a dar clases con un blog, que en ese tiempo el blog era así como lo máximo y bien poquitos tenían. Entonces yo me aventé a aprender esas cosas. De ahí por eso mi maestría, Cristian, porque yo empecé a tener esta necesidad de comunicarme a través de las distancias y pues yo decía, pues la comunicación tiene que servir, no es lo mejor, no es el apapacho, no es la cara, no es la interacción, pues no, pero pues cuando no hay otra, por ahí. Entonces, bueno, pues ahí está. Y bueno, ahora en la pandemia, les digo, es como mi segunda maternidad, pues fue de esta yo ya me lo sé, o sea, esta yo ya me la sé. Es un momento de entrar en el interior y saber que como bien dice Francisco, es un momento de revisar qué quiero, dónde estoy, por qué estoy haciendo lo que hago, qué sí voy a seguir haciendo, qué puedo deshacer, cómo reestructuro incluso mis finanzas, mis trabajos, a qué le voy a apostar. Y bueno, pues sigues y empiezas a crear. La necesidad de crear sigue ahí. Entonces, la verdad es que para mí ha sido este proceso de saber en las dos maternidades, digamos, que hay un momento en el que evidentemente no puedo crear como estaba acostumbrada, pero es momento de nutrirme, como bien lo han dicho. También usé la pandemia para aprender. Me metí a cuanto curso encontré, gratis, porque como bien dicen, tampoco es que el dinero fluya. Entonces me metí a cualquier curso que encontré gratis, por cierto, gracias Universidad de La Salle, porque tenían ahí una bonita convocatoria de emprendedores y yo dije, bueno, pues es que ya pasé por la parte educativa y vengo de los medios, pues ahora tengo que brincar al emprendimiento, que es lo peor que puede pasar, ya estamos encerrados, ya estamos en pandemia, pues vámonos. Y me aventé. Y pues me metí al programa de emprendimiento que tenían, la verdad lo aprendí, lo cursé, me encantó, conocí gente que obvio, pues yo no me relacionaba con gente de negocios ni entendía esto, estuvo padrísimo. Por otro lado, Casa Yeca y Casa Yeca y Casa Antena, perdón, Yeca y Casa Antena, también generaron cursos gratuitos, otra vez sobre profesiones digitales, para que la gente pudiera aprender a hacer algo y pues generara ingresos. Ahí me metí otra vez a emprendimiento, me metí a vender en línea, me metí a hacer páginas web. Aprendí todo eso gratuitamente y luego lo apliqué pues creativamente a mis procesos de escritura. Entonces creo que sí es una oportunidad también de nutrirse, de colaborar y pues finalmente toda la información que generas que parece inconexa, eso es la creatividad, como lo han dicho mis compañeros, unir lo inconexo. ¿Qué tienen que ver las finanzas? ¿Qué tiene que ver el emprendimiento? ¿Qué tiene que ver la YUC? ¿Qué tiene que ver toda esa historia hoy? Pues simplemente se junta. ¿Qué tiene que ver la maternidad? Dirían, bueno, pues justo por la maternidad es que hoy puedo entrar a las redes, hacer cosas y tener 5 pistas al mismo tiempo, porque tu cerebro empieza a aprender que hay que hacer de todo. Entonces, ahí está, los 6 sombreros para pensar de Eduardo Bono, finalmente aplicados en la vida real. Y se trata de conectar también, ¿no? Conectar los puntos, conectar las personas, conectar los conocimientos, conectar el trabajo, conectar todo, ¿no? Nos dice Eder Pérez, me parece que la pasión y la creatividad puede sacar la mejor versión de nosotros y más en momentos como los que estamos viviendo hoy en día. Alejandro, esta pasión tú la plasmas en los colores vibrantes de tus obras, ¿no? ¿Qué haces ahora? Vas, te asomas un rato a redes sociales y regresas y pintas todo lo que viste. ¿Cómo ha sido este proceso de inspiración? Digo, me queda claro que la inspiración se queda ahí con nosotros, con todo lo que vamos viendo, con todo el bagaje que vamos creando, pero ¿qué haces ahora? Bueno,
justo como leías tú en la semblanza, yo siempre me he considerado un ladrón de historias. Y me refiero justo a esto de inspirarte de todo lo que te rodea, de todo lo que está cerca. Normalmente yo he sido una persona muy desconectada de los medios de comunicación. Soy una persona que no lee mucho periódico, que no ve televisión en el sentido de noticias y demás. Y algunas veces, bueno, la mayoría de las veces por decisión propia, por no alimentar esa parte de tanta información en la cual no tengo las herramientas para corroborar si es verdad o no. Y sobre todo porque históricamente nos hemos encontrado con tantas noticias que al tiempo caen como inciertas o falsas. Y yo prefiero escuchar a la gente que está cerca, a algo que estoy viendo para decir, ah, sí, me consta que estas enchiladas están picantes y me consta que este está llorando porque lo dejaron. Al no tener ahora esta posibilidad de hacer los viajes y las convivencias y demás, como estábamos acostumbrados a apapachar, como yo en lo personal estoy acostumbrado, pues estas historias cercanas se dieron por la música, se dieron por el cine, se dieron por la lectura y fueron cosas a las que me acerqué. No tanto utilicé las redes para alimentarme, porque realmente digo, en las redes todo lo que vemos puede ser mentira. Y la verdad no me interesa alimentarme de eso. Desde luego, las ves una cantidad de cosas chuscas, creativas, interesantes, pero más bien el conectarme a través de las redes sociales, eso sí, con otros artistas que están creando, viendo en qué se están inspirando ellos, echarme un brinco al pasado, porque ciertamente los artistas somos narradores de nuestros tiempos. En algún momento, en un futuro, se va a regresar y ver cómo ciertamente los historiadores, los escritores, los pintores, todo aquel creativo se expresó en pos de estos tiempos, porque definitivamente estos tiempos nos están marcando, y nos están marcando a tal punto que con colores, con palabras y con movimientos podemos expresarnos en decir cómo nos estamos sintiendo alrededor de esto. Definitivamente sí, sigo inspirándome, y aunque ya no puede ser de una manera tan libre, encuentras la creatividad para seguirte inspirando, seguir robando estas historias de tal manera que seguimos sintiéndonos libres. Creo que parte de esa creatividad y de ese reto es en seguir logrando ese sentimiento y superarlo y sobreponerlo a lo que podría ser una depresión, una desesperación. Este ha sido nuestro reto, y en eso los mexicanos nos pintamos mucho de una manera histórica. O sea, creo que tenemos una maestría en sobrepasar el dolor, en soportarlo, en superarlo, en ser creativos y ver las cuestiones más difíciles del dolor de una manera creativa. Y sí, fue justo eso. Creo que acercarme y echarme un clavado al cine, a la música, a cocinar, me puse mucho a cocinar, y parece mentira, pero aún en esta experimentación con los sabores, los materiales, creas tu propia gastronomía sin saber si lo estás haciendo bien o no, pero lo disfrutas y lo compartes. Yo soy una persona mucho de compartir, y normalmente cocino para poner mi mesa y tener 12 comensales ahí, y ahora lo que hacía era que presumía lo que cocinaba por medio de fotografías o por medio de las redes, y explicaba lo que estaba haciendo y lo que creativamente, de una manera a lo mejor hasta limitada porque no pude ir al súper, o limitada porque quería aprovechar todos estos recursos que estaban ahí. Esa ha sido la manera en que la creatividad no se limitó, y el concepto libertad y volar tampoco. Alejandro, y además usas dos palabras que a mí me parecen fundamentales en lo que, por lo menos en la imagen que yo tengo de ti desde que te conozco, ¿no? Son apapachar y compartir. Y la prueba más grande de eso es que has abierto tu casa durante muchos años ya para que la gente vaya a ver tu obra, ¿no? Que eso a mí me ha parecido justo esa manera de abrazar a todos, ¿no? Y compartir la creatividad también. Sí, lo seguiremos. Gracias. Lamentablemente estamos llegando ya al final de esta charla, que verdaderamente ha sido enriquecedora, y evidentemente no nos podemos ir sin la pregunta obligada, ¿no?
ya la han contestado durante toda esta hora, pero necesito que nos digan cuál puede ser su secreto, su consejo, su tip favorito de todos los que han mencionado para que los chavos se enfrenten a este proceso creativo, que se mantengan creativos durante la pandemia. Nos dice Zaira Macías, nos dice, es súper interesante escuchar tantos testimonios de la parte buena que la pandemia nos ha dejado. Muchísimas gracias. Hoy en día son estas cosas las que me mantienen andando. Entonces, ¿qué les podemos decir a los chavos justamente para que se mantengan andando, para que se mantengan creativos? Francisco. Bueno, en realidad me parece que confiar muchísimo en todos los procesos experienciales, que todo lo vivido tiene que ser memorable, desde lo más melancólico hasta lo más satisfactorio, y no desechar nada, ¿no? Me parece justo esta palabra que dijo Alex en su segunda intervención me pareció maravillosa, que es reciclar. Y yo tenía una problemática muy grande justamente con la idea de reinventar, porque creo que también la palabra reinventarse se utilizó tanto que de repente cuando se hacen tendencia las cosas yo me alejo, me sucede mucho, pero cuando dices reciclar, justamente es uno de los consejos que yo lo puedo decir desde mí, que lo veo en los demás, es no tirar nada, ¿no? ¿Cómo reciclas tu estado de ánimo? ¿Cómo reciclas lo que tienes, tanto en proyectos? ¿Cómo reciclas lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que hablas, lo que no le hablas? El poder de tu palabra, como todo eso creo que es lo que realmente es a lo que hay que regresar, ¿no? O sea, creo que la velocidad con la que hay ahorita tantas cosas de ver, cambiar y transitar entre toda esta vorágine de información que existe en las redes, siempre hay que regresar como a lo palpable, al sentir, y eso me parece que es lo que siempre nos va a rescatar. Eso es como a lo que yo siempre recurriría y lo que les diría a los chicos. Gracias, Francisco. Julia, ¿qué nos cuentas? Pues mira, yo un poco parecido a lo que dice Francisco, yo diría resignificar. Creo que hay que recontar la historia. ¿Y por qué escojo esto? Pues porque me voy a Bitácora 52. Como surge Bitácora 52 y el eslogan Empodera tu emoción, ese es mi tip. Empodera tu emoción. Tienes que primero hacer un alto. Eso sí, hacer un alto y reconocer qué emoción estoy sintiendo. Miedo, frustración, coraje, angustia, amor, desolación, tristeza, enojo. Reconócelo. No hay emoción mala. Ese enojo es frustración. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con eso? Por eso se llama empodera. Tómala, acéptala, vela, nómbrala. ¿Y qué vas a hacer con eso? Todo el proyecto de Bitácora busca justo eso, el autoconocimiento a través de reconocer la emoción. Tengo esa emoción, la peor, tristeza, desolación, odio contra lo que sea porque se murieron mis papás, mi hermano, porque la pandemia me dejó sin nada. Acéptalo, ahí está. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Cómo lo transformas? ¿Qué pasaría si lo veo desde otro punto de vista? Y por eso mencioné los 6 sombreros para pensar de Edgar de Bono, que me parece fundamental, aprender a reconocer y luego tratar de resignificar. Ok, es un duelo, sí, pero el duelo pasa y suena a lo que dicen los psicólogos. Bueno, el arte ayuda a resignificar, a recontar. Y creo que ahí toca, pues, reconocer qué herramientas tiene cada persona. Si yo soy una persona que tiene que moverse, pues muévete, donde sea, en el escalón que tienes. Tengo que escribir, escribe, vomita. Yo siempre les digo, el cuerpo funciona así, ¿eh? Si te sientes mal, diarrea, vómito, y sacas todo y se regenera. Pues aquí es igual. Te sientes mal, reconoce la emoción, transfórmala, escúpela, píntala, báilala, sacúdela, sácala, ¿no? Y a partir de eso, tu mente va a generar algo. Y ahí creo que está esta parte de la resignificación. Y ese para mí es el tip de la creatividad. O sea, para mí siempre será reconocer la emoción y transformarla. ¿En qué? Pues ahí viene la pregunta de saber quién eres y qué quieres hacer. Y cómo esto que ahorita a lo mejor parece que no te está llevando para allá, pues busques la manera de que sí te lleve, ¿no? Y si te sientes gozoso y alegría y feliz, pues también se vale, que luego eso como que se ha ocultado porque dicen, no puedes decir que te sientes feliz en la pandemia. Pues me siento feliz, sí. O sea, pues sí, sí lo estoy sintiendo. Entonces, pues también báilalo, cántalo. Algunos tenemos que mostrar esta felicidad para que otros digan, bueno, pues, ¿qué hace? Pues hago esto, escribir, cantar, jugar con mis hijos, pues disfrutar el plato que estoy lavando, pues eso es lo que hay, ¿no? Entonces, eso, empodera tu emoción, vive el momento y de verdad resignifica, ¿no? Resignifica, ve desde muchos lados y verás que nada es tan trascendente, o sea, perspectiva.
Me parece fundamental, ¿no? Bien, muy bien lo dices, nos hemos olvidado, y no es para menos, pero nos hemos olvidado de ser felices, ¿no? Lo hemos puesto un poco en pausa, estamos asustados, estamos tristes, estamos muchas cosas, pero esta parte bonita de la vida, pues sí, sigue ahí, ¿no? El deleite de las cosas pequeñas, sigue ahí, ¿no? Entonces sí, gracias, Julio. Alejandro, ¿cuál es tu instrucción? Estas se han convertido en instrucciones, ¿cuál es la tuya? Ok, estamos hablando entre artistas, estamos hablando del arte y de cómo alimentar la creatividad. Creo que todos los artistas nos inspiramos de experiencias, pues no limitemos esa gran oportunidad. Es como cuando dices, híjole, es que esta película está muy mala. Date la oportunidad y vela y al final emite algo, te va a dejar algo. Si fue una película chafa, de poca inversión, de poca actuación, aún esas te van a dejar una experiencia y también un punto de vista. Y un parámetro tuyo como para decir, no me gustó. Sí me gustó, es como cuando dicen, oye, es que a mí no me gusta el pozole, pruébalo antes de decirlo, has probado, ¿cómo puedes emitir un juicio? Pues bueno, posiblemente esto que estemos pasando sea una película que no nos agrade. Vela, vívela. Y después, checa cuál es la meta que tú tienes. Esa meta seguramente es en lo profesional, en lo personal. Da movimientos que te acerquen a esa meta, no que te alejen, que te acerquen. Y tal vez tú tenías una meta en la cual tenías que caminar derechito y en este momento no puedes hacerlo así, no puedes dar un paso adelante, pero puedes dar un paso en diagonal. Date la oportunidad y después de eso, y si puedes, cierra ciertos canales. Si estamos hablando justamente de nutrirnos y también a partir de la felicidad, de las endorfinas y de todo esto que nos mueve, y si hay ciertos canales en los cuales no te nutren, no puedes hacer nada, síguete cuidando desde luego, pero tal vez baja un poquito el volumen de eso y date la oportunidad de darle esa importancia a estas nuevas experiencias, a esta gente que tal vez no conoces y que tiene historias también que contar, estas películas que nunca te diste la oportunidad por falta de tiempo, esa música, esa comida, y vívelas, ábrete a las experiencias. Esta pandemia no nos ha limitado en seguir estando en contacto con nuevas experiencias, nos ha abierto nuevos canales, camina en diagonal, ese es mi consejo. Muchas gracias, Alejandro. Nos dice Alexia Barajas, me impresiona mucho ver que les vaya bien o hasta mejor en esta pandemia. La verdad no me lo hubiera imaginado. Me da mucho gusto saber que existe algo de esperanza. Gracias por compartir sus experiencias. De verdad que todos debemos expresar lo que pensamos o sentimos de manera artística. Me llevo muchos aprendizajes y lo tomo como reflexión. Y justamente creo que esto va a ser lo más enriquecedor de la charla, ¿no? Que la gente se pueda dar cuenta, como decía Alejandro hace un momento, pues que ahí está el camino, ¿no? Y que hay que darnos la oportunidad, lo decía yo también, esta oportunidad de regresar a las cosas felices, a las cosas que nos traen el gozo, como decía Julia también, ¿no? La verdad es que ha sido un verdadero deleite que nos hayan podido acompañar esta tarde. Muchísimas gracias a los tres. Nos dejan mucho que pensar, mucho que resignificar, mucho que reciclar, mucho que ver, mucho que alimentarnos, mucho que inspirarnos. Y lo tengo que decir, no hace falta ser artista para aplicar todo esto que ustedes nos acaban de compartir, por supuesto, ¿no? Han estado apareciendo las páginas web de sus proyectos ahí en los títulos. Invitamos a todos los espectadores a que los visiten, a que visiten sus perfiles en redes sociales, a que les escriban, a que se pongan en contacto con ustedes y a que se sigan alimentando. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un momento invaluable. Y muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión. Los invitamos a que se sigan sumando a los talleres, a las transmisiones, a las mesas de diálogo, a los círculos de reflexión que estamos organizando desde el museo, desde mi Museo Universitario de La Salle y desde la página de gestión cultural de la universidad también, ¿no? Que estén muy atentos a estas actividades que justo son lo que nos sigue llenando el motor para seguir caminando. Muchas gracias nuevamente a los tres. Gracias. Un honor, muchas gracias. Igualmente, gracias. Cuidando y sigan creando, por favor. Seguimos.